Hoy vamos a hablar sobre la película de Tabineko Ripoto, o también conocida como Crónicas del Gato Viajero. Es una película estrenada en el 2018, producida por Shoshiku, basada en la novela del mismo nombre escrita por Hiro Arikawa. Esta película es dirigida por Miki Koishiro. El guion estuvo a cargo por la misma Hiro con Hiramatsu Emiko. Esta película está protagonizada por Sota Fukuchi como Satoru, Yuko Takeuchi como Noriko, Mitsuki Takahata como la voz de Nana, Alice Hirose como Chikaku, Kaoru Ono como Shusuke y Ryosuke Yamamoto como Kosuke. Son más actores, pero menciono los que tuvieron mayor participación. Ahora bien, ¿de qué va la historia? Les voy a leer la sinopsis. Satoru es un hombre joven con un corazón cálido. Él tiene un gato llamado Nana, pero debido a ciertas razones ya no puede tenerlo. Viaja con Nana para encontrar a una persona que se encargue de él. Durante sus viajes se reencuentra con amigos de la infancia y su primer amor. En esta historia conoceremos sus secretos como su pasado y las razones por las que ya no puede tener a Nana. Ahora bien, ¿esta película vale la pena? Vale la pena, la verdad es una historia sencilla pero conmovedora, tanto por su personaje humano como por el gato. También es muy contemplativa por los lugares que visitan, pero tiene un problema, y es que desciende por momentos muy inconclusas las historias que nos cuentan, como también rápidas. La historia inicia bien, con un pequeño prólogo de Nana del cómo conoce a Satoru. De ahí vemos cómo empieza su viaje con él para buscar un nuevo hogar. Todo bien hasta ahí. Luego la película se vuelve una colección de historias cortas del pasado de Satoru, con las personas que vivió en su niñez como adolescencia. Me gusta cómo lo manejaron. El detalle es, como dije al inicio, se sintieron inconclusas. Me explico, en la primera historia nos cuentan una pequeña parte de la infancia de Satoru con su amigo. No está mal, pero no te dan mucho contexto sobre esto. Solo nos cuentan una pequeña historia de que encuentran un gato y deciden quién se lo va a quedar, y del cómo era la convivencia familiar de ellos con sus padres. Los vemos huir un rato y solucionar el problema del gato, pero se sintió todo apresurado. Especialmente cuando entramos con el fallecimiento de los padres de Satoru, se sintió algo anticlimático, especialmente porque esto es mostrado a través de los ojos de su amigo. Pero aún así, esta pequeña historia no estuvo tan mal, fue bastante triste y emotiva a su vez. Si nos pasamos a cuando son adultos, se sintió un poco vaga la charla. Apenas nos dan información de cómo va su vida. La explicación del por qué no está con su esposa se siente muy seca. Siento que pudo ser mejor manejado, pero aún así con todos estos fallos, no se pierde lo interesante de que son las vivencias de Satoru con él. Claro que pudo ser mejor, pero sigue siendo emotiva de alguna forma. De ahí se nos presenta un personaje con un gatito, y no sabemos nada de él, más que es un amigo de Satoru. Bueno, yo sí sé, pero la película no lo explica. De ahí entramos con los amigos de preparatoria de Satoru. Me atrevo a decir que fue de mis partes favoritas de la película, especialmente porque vemos un poco más de Satoru en su juventud, y de sus sentimientos, como también conocemos a su primer amor. Siento que puedo dar un poquito más a esta parte, pero en general estuvo bien. Pero si nos pasamos a su plática del presente, algunas cosas del pasado que dejaron pendientes se terminaron de resolver, como también estuvimos a nada de que hubieran Etorade. Se sintió la tensión cuando vemos a Satoru con Chikaku, a solas. Lo que sí puedo decir que no fue aprovechado fue las interacciones de Nana con las otras mascotas. Se notaba que había potencial en esta parte, pero fue desperdiciado. Apenas tuvimos una pizca de Nana con la otra gata. Después de esto pasamos al tramo final de la película, donde se nos revela por qué quería dar en adopción a Nana, porque Satoru tiene una enfermedad terminal, aunque es algo que uno puede interpretar a los 30 o 40 minutos de la película. Pero regresando a la historia, esta parte donde vemos a Satoru con su tía en sus últimos meses es lo mejor de la película, porque es donde por fin conocemos a Satoru más de forma personal. Al igual entendemos un poco de cómo es su relación con su tía, y el por qué ella decidió hacerse cargo de él, como también se nos revela que él es adoptado por parte de sus padres. Creo que debí dar una alerta de spoiler, pero dejando eso de lado, aquí es cuando la película pasa un poco a los ojos de Nana, y esto es algo que casi no me gustó de la película. Por muy pocos momentos se sentía el protagonismo en Satoru y Nana, en su mayoría pasaba a los amigos, porque cuando todo pasaba a ojos de Nana se sentía bastante interesante y que la película podía enfocarse en su visión,
pero también pudo hacerse en Satoru, ya que él parecía más la conexión en las historias de los otros personajes. Si ya entró en desarrollo y evolución, pues en sí no hay, ya que son personajes establecidos. Solo por momentos nos muestran migajas de Satoru en ese punto. De ahí no tenemos mucho, ni con Nana se nos muestra cómo hizo la transición de callejero a hogareño. Ya a nivel actoral no tengo muchas quejas, aunque por momentos las actuaciones se sintieron planas y algo exageradas, pero son momentos muy específicos. Tal vez lo que sí no compro es cuando están en prepa, sí se siente la edad de los actores. Fuera de eso, las actuaciones estuvieron bien. Al final de cuentas, la película es muy contemplativa. Al ser reencuentros de vida, no se sentirá una angustia hacia los personajes, más bien empatía por sus historias, y eso va a depender del espectador con cuál vas a conectar. Así que podría decir que la historia vale la pena, más si eres fanático de esta clase de historias o si te gustan los gatos. Ahora bien, ¿qué tan fiel está la novela? ¿Qué cambiaron, qué quitaron o qué modificaron? Como saben, esto no tiene que afectar a la película se tiene que defender por sí sola. Esta parte va a ser larga. En términos generales, es fiel un 75%, porque sí, quitaron cosas y modificaron algunas. Antes de ver esta película leí el libro, mejor dicho compré el libro porque me llamó la atención cuando me lo ofreció una página de libros. Pero bueno, sigo con el tema. Por eso puedo dar mayor detalles sobre esto, de qué cosas retiraron, así que ahí voy. En primero nos quitan el prólogo de Nana donde explica su día a día antes de llegar con Satoru. Cuando sucede el accidente del carro, Nana es quien va cogiendo a buscar a Satoru. De ahí tenemos el día a día de ellos mientras Nana se recupera y cuando decide quedarse con él, lo que lleva a Satoru a mudarse, porque el departamento donde estaba no aceptaba mascotas, y solo era temporal en lo que Nana se recuperaba. Cuando Satoru y su amigo se fugan es de noche, no de día. Luego tenemos un poco más de su convivencia como amigos. Antes de la tragedia, cuando son adultos, Satoru le da la idea de hacer el negocio de fotografía dedicado a mascotas. Luego de eso, la esposa le manda un mensaje preguntándole si se quedó con el gato, y es cuando hace la llamada. Se elimina la parte donde visitan el mar. Lo otro es la historia del amigo que tiene un gatito. ¿Cuál es de la época de secundaria de Satoru? No pienso contar todo lo de pues sería algo extenso, solo diré que ellos tuvieron un vivero en la secundaria y Nana medio entrenó al gatito. En el caso de Chikaku y Sugi, pues sí fue fiel, pero originalmente fue Sugi el que encontró a Satoru salvando al perro. Chikaku se entera después, cuando van a la policía a preguntar por el perro, y ella decide quedárselo. De ahí fue eliminado donde van a la universidad, porque sí, se separaron, pero se reencontraron ahí. Es cuando Sugi le dice a Satoru que le gustaba a Chikaku. En la película fue durante la prepa. También se elimina la parte donde Nana tiene que ir en una zona de mascotas en el ferry, donde convive con más mascotas. Ya con la parte de Noriko fue fiel, más solo se retiró la convivencia de Nana con otros gatos callejeros, donde él dejó un impacto porque los residentes del hospital se acostumbraron a él, que empezaron a dejar comida por el lugar alimentando a los demás gatos. Regresando a Noriko, la película limitó la explicación de los abuelos de Satoru de los dos lados, donde se explica que el papá era de dinero, pero al casarse lo desconocieron, y se explica más a fondo cómo vivió Noriko con la mamá de Satoru en su niñez, porque ellas perdieron a sus padres y tuvieron que vender los terrenos y su casa para sobrevivir durante su juventud. De ahí entramos al final, donde se elimina la crónica de Nana, donde ella explica que Noriko hizo un viaje con él visitando nuevamente la posada de Sugi y Chikaku, más otros lugares, como que ella adoptó un gatito que Nana está entrenando. Todo eso se lo cuenta Satoru en un sueño, donde Nana explica que va a ser el gatito uno de verdad, antes de partir con él, pero para eso falta mucho tiempo. Todo eso se lo cuenta mientras están en el campo de flores que vimos en la película. La verdad son más detalles que mencionar, pero sería demasiado largo el video, así que lo voy a dejar ahí, pero la película se defiende bien por sí sola. Cabe recordar que la autora estuvo involucrada en el guión, así que si hay una queja, díganselo a ella. Ya entrando al apartado técnico, la fotografía está bien, fue sencilla, pero buena, no hay efectos especiales como tal. Su paleta de colores fue agradable, nada saturada, no tengo mucho que decir en esta parte. La música igual fue sencilla, pero funciona. Tampoco tengo mucho que decir en esta parte, por eso no agregué el audio que siempre agrego. Ahora bien, con todo esto, ¿qué calificación le daría? En mi caso yo le daría un 8, una historia simple pero agradable. Son historias cortas, pero tal vez pudieron ser un poco mejor, pero en general fueron buenas, y a su vez la historia principal conmovedora. La recomiendo tanto la película como el libro.
La película la encuentras en YouTube subtitulada, por si preguntan. Ahora dime qué te pareció esta película, y si no la has visto, dime si le darás una oportunidad. Los leo. Por cierto, el próximo video será ya el especial de Semana Santa. Me voy a arriesgar a hablar de los 10 mandamientos, una película de 4 horas. ¿En qué me metí? Ahora sí, sin más que decir, si te gustó este video, dale me gusta, y si no, también suscríbete, sígueme en mis redes sociales para saber de qué voy a hablar más adelante. Yo me despido, lávense las manos, usen cubrebocas, mantengan una sana distancia y adiós.